causa de las jornadas medievales ya tradicionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos 3 ponencias. La primera está a cargo mío y tiene relación, se titula Estructuras socioeconómicas abulenses, el siglo XI y XIII, en donde principalmente me interesa que vayamos viendo el tránsito desde una sociedad que se forma en Ávila, ¿no? Una sociedad en un primer momento igualitaria, producto de un desplazamiento de las zonas norte hacia esa región, para luego darnos cuenta cómo el fuero articula y transforma finalmente una sociedad, ¿no? En donde se empiezan a dar distintos grupos estamentales, uno de ellos muy privilegiado con una función específica en relación a la guerra, una zona de frontera, el grupo de los serranos, y cómo los privilegios del rey poco a poco van favoreciendo a ese grupo social, para luego encontrar que con Fernando III, ya cuando el panorama ha cambiado, de cuando la villa de Ávila deja de ser una villa eminentemente fronteriza y se convierte en un enclave ya de retaguardia, este grupo serrano comienza a tener características ya socioeconómicas bien diferenciadas, lo que podría llamarnos claramente a pensar de que ya no hablamos de un grupo social, sino que estamos hablando de una clase. Comienzo entonces, sin más, a leer. Eso es lo que voy a tratar yo aquí. La conquista de la ciudad de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla en mayo de 1085 vino a incorporar al tronco común de sus tierras no solo una estratégica y simbólica ciudad, sino todo el reino del que la antigua capital visigótica era centro político y administrativo, tal cual Reina Pastor nos describe en su ya clásica obra. Tras la toma de Toledo, y en especial a raíz de la derrota de Salaca en octubre de 1086, infligida por los ejércitos almorávides, que pondrán en serio peligro lo conquistado, el monarca, Alfonso VI, acometió la revitalización, fortificación y colonización de antiguas urbes de estratégica ubicación al norte y al sur de la cordillera central, convirtiéndolas en un auténtico circuito defensivo del nuevo reino. Esta tarea de repoblación, fue encomendada al yerno del rey, don Raimundo de Borgoña, casado con la infanta Urraca, quien dirigirá personalmente su ejecución. Como delegado regio con plenos poderes, el conde inició oficialmente su cometido entre 1087 y 1089, siguiendo los viejos parámetros de ocupación territorial de res nullis, actuados en el Reino de León desde los inicios de la repoblación y que hunden sus raíces en las formalidades para tales actos que se regulaba en el derecho romano. ¿Cómo hace la toma de posesión? ¿Y cómo Raimundo de Borgoña lleva a cabo su cometido? Primero, con una solemne toma de posesión de la tierra en nombre del monarca de León. Convocatoria, esa es la primera parte, tomar posesión de la tierra en nombre de Alfonso VI. Segunda, convocatoria de los nuevos pobladores llegados al reparto de tierras y aprovechamientos y concesión expresa del dominio de los lotes. Esto es lo que se llama el acto claro de la repoblación. Esto lo ha dejado súper claro José María Mínguez, justamente. El común de los colonizadores allí asentados asumirá a la contrapartida de las libertades regias la obligación de defender y consolidar la ocupación de los territorios así adjudicados, que quedará en lo sucesivo sometidos a su indiscutible y única dirección gubernativa. Hay una política, por lo tanto, regia, de traer nuevos pobladores a estas zonas, específicamente para cumplir un rol defensivo. La construcción de un concilium o consejo, novedosa institución entendida como la agrupación bajo una única personalidad jurídica de todos los habitantes del nuevo enclave, hará factible la consecución por el monarca de ambos intereses con la mínima intervención de su parte. Es decir, el monarca propicia esto, pero deja a estas comunidades en una autoorganización, ¿no es cierto?, en una autonomía. El concilio será acreedor de múltiples atenciones y liberalidades por parte del rey, con el fin de facilitar su desarrollo, engrandecimiento y fortalecimiento. A la concesión de un amplio término del que serán titulares exclusivos, aunque debajo siempre a salvo de los derechos regios al tener el monarca el dominio eminente o supremo, el rey como señor natural, el rey como señor de la tierra, se debe añadir la consecución de una serie de privilegios propios de las gentes de frontera y que constituirán en lo que años más tarde se reconocerá como el fuero de la Extremadura.
La crónica de la población de Ávila es un documento de excepción en el que, bajo un relato de tintes legendarios elaborado casi 2 siglos más tarde, se nos cuenta de los primeros momentos repobladores y del origen y procedencia de los diferentes grupos de estos colonos. La narración, la crónica de la población de Ávila, me refiero a ella, ¿no? La narración inicia certificando la dirección repobladora del conde Raimundo por encargo del rey Alfonso, con eso justamente comienza. Prosigue con la distribución de los contingentes pobladores llegados a la antigua ciudad romana desde el interior del reino a lo largo del incipiente espacio urbano. Se dice de dónde proceden y comienza a repartirse en este lugar, en este enclave. Estas gentes eran procedentes de La Rioja, Burgos, Palencia, Soria o de las partes del País Vasco, Vascongadas. El autor de la crónica nos retrata esos primeros momentos en que los llegados formaron parte de una misma colectividad urbana, sin diferenciación sociojurídicas apreciables, como correspondía a la gente de frontera. Entre 1087 y 1089, la comunidad debió recibir un estatuto foral que daría la personalidad jurídica al Consejo, comillas, universum tam maiorum quam minorum totius abule concilium, cierre de comillas, haciéndoles acreedor colectivo de un conjunto de privilegios que les distinguirán en lo sucesivo entre el común de sus súbditos. Así es una zona de frontera, una zona totalmente privilegiada para toda la gente que habiten en esos terrenos. La situación fronteriza será motivo más que suficiente para la concesión de tales mejoras que pasarán a integrar el corpus más genuino de las especialidades y beneficios jurídicos del lugar como recompensa a su valiosa disponibilidad. Se le está dando un territorio, se le está dando una tenencia, se le están dando privilegios. ¿Qué tiene que hacer esa población? Defender. No solamente lo que es del rey, sino que lo que es suyo propio, ¿no? Esto es bien interesante. En su propia naturaleza, el fuero es un privilegio, si se quiere mejor, es un conjunto de privilegios. Nos consta que los vecinos de Ávila fueron beneficiados en reiteradas ocasiones con privilegios que, en la medida que los exoneraban del régimen general, afectando a sus personas o su régimen jurídico municipal, podemos considerarlos como privilegios forales o simplemente fueros. Pero fuero también, aparte de privilegios, el fuero también es un derecho. Derecho privilegiado, entendido como un conjunto de disposiciones que por su propia naturaleza constituyen una diversidad o modificación del régimen general o de la forma general reconocida por los poderes eminentemente públicos. Debido al carácter parcial, fragmentario o incompleto de su contenido normativo, estos fueros presupondrán la existencia de un derecho más amplio que regula la práctica totalidad de las situaciones jurídicas que la vida social plantea. El fuero es un derecho privativo a una comunidad territorial específica, pero indudablemente hay un derecho, o se presupone justamente de esto, que hay la existencia de un derecho más amplio, ¿no? Que ayuda a la regulación de la totalidad de las situaciones jurídicas que la vida social plantea. Ese derecho más amplio no será otro que el liber iudiciorum o la lex botica, código actuante en el reino como ordenamiento jurídico general desde hacía siglos y al que siempre se recurrirá para la resolución de litigios. Esto lo ha probado muy bien una profesora de Historia del Derecho argentina, no me recuerdo la universidad, que se llama Paola Miseli. En el caso que aquí me interesa, el fuero bulense entroncará en lo esencial con el más genuino derecho de frontera, del que no tendrá que existir formulación escrita para demostrar su existencia y vigencia. Aun cuando se desconoce el momento en que fue concedido e incluso si estaba o estuvo concreción material este fuero en los primeros pobladores, por textos posteriores, forales, sabemos la extensión de algunas de sus privilegiadas disposiciones a las nuevas poblaciones del territorio portugués. La ciudad de Évora, conquistada por Gerardo Sempavor, una especie como de Cid portugués, ¿no? En 1165 recibió del rey Afonso Enrique de Portugal, comillas, forum et costume de Ávila, fuero y costumbres de Ávila, la ciudad esta de Évora, cierre de comillas. Entre ambas ciudades, Évora y Ávila, no existía más relación que su ubicación fronteriza y probablemente haber sido diseñadas en estructura social y gubernativa siguiendo los parámetros de Raimundo de Borgoña para la repoblación de las ciudades serranas del circuito toledano, ¿no? La idea era proteger claramente Toledo. En el tema del fuero, aún no se puede afirmar que la ciudad portuguesa recibiera en su totalidad el contenido del supuesto fuero abulense.
pero lo que es importante es que quede registrado que Évora tiene las costumbres, sigue las costumbres de este fuero, ¿no es cierto?, supuesto fuero que Ávila ha tenido. No se cuenta con ningún dato más que nos permita presumir la existencia de una carta foral escrita en Ávila. Las posibles referencias a dicho fuero, este fuero apulense, se reducen tan solo a dos únicos casos. El primero es la referencia al fuero de Ávila. El primero, una escritura de compraventa a favor del obispo realizada por los vecinos en 1183, donde se registra Huius Eptinus sunt fideivisores de sanamiento ad, y esto es lo importante, forum abule, cierre de números. Y el segundo caso es en el fuero de la abadía de San Martín de Valdeiglesias, otorgado por Alfonso VIII en febrero de 1205, en donde se estableció la recaudación de caloñas o multas procesales que se harían por el abad secundum forum abole, según el fuero de Ávila, ¿no?, que debe ser interpretado más bien según se lleva a cabo en Ávila, más que como una alusión directa, a alguna carta foral. La nueva realidad repobladora no tenía por qué contar en sus inicios más que con una carta de población, de exiguo y preciso contenido, en el que dar cabida a lo que se considerarían privilegios esenciales de asentamiento y atracción de gentes norteñas. Entre ellos se encontró el inusitado, por la naturaleza sociopolítica de sus beneficiarios últimos, privilegio de inmunidad, a través del cual el titular del trono vendrá a reconocerles en el ejercicio exclusivo de ciertos derechos, a saber, percibir y requerir los tributos y servicios que los pobladores están obligados a entregar al monarca, administrar la justicia y cobrar las multas o caloñas que correspondieran, exigir y organizar el servicio de armas de todos los moradores y designar a las personas que desempeñaran dentro de la tierra adjudicadas como término las funciones ejercidas hasta la fecha por oficiales regios. En pocas palabras, una autonomía prácticamente plena, ¿no? El rey gobierna, vamos a decirlo así, de una manera indirecta esta comunidad, ¿no? Porque esta comunidad indudablemente ha sido formada por el rey, se le han dado todas las garantías para que tenga un funcionamiento, y el rey en este momento, vamos a decirlo así, no penetra la estructura. Vamos a ver que justamente Fernando III en 1222 lo que hace es lo contrario, ¿no? Y por supuesto uno podría pensar en este momento, bueno, los pobladores de Ávila, que tenían una cierta autonomía lejos del rey, ahora en 1222 pues se van a oponer, y vamos a ver que justamente no ocurre eso. Todos los nuevos repobladores reconocerían, sea por experiencias anteriores o por la propia convocatoria que los llevó hacia el sur, los elementos constitutivos de tales franquezas, como la concesión y señalamiento de términos de dominio exclusivo y excluyente por el grupo vecinal, que en lo sucesivo gozarán de inmunidad respecto de la oficialidad regia. Esa inmunidad es lo que le estoy denominando como autonomía, ¿no?, regia. Atracción de pobladores mediante declaraciones de indemnidad a favor de quienes fuesen a repoblar, o principio de exención absoluta de responsabilidad civil o penal a favor del nuevo poblador. Privilegios de carácter personal, como la equiparación de los pobladores con los infanzones. Privilegios jurídico-económicos, como el pago de portazo o mañería, o la reducción de otras, como la multa o caloña por la muerte de un forastero. O privilegio militar, que además de garantizar un estatus social especial, merced de su particularidad y disponibilidad bélica personal, limitará sus posibles actuaciones, única y exclusivamente a aquella hueste anual que el rey convoque y encabece. Hay una serie de privilegios muy importantes, por lo tanto, que esta sociedad abulense comienza a tener, ¿no?, dentro del ámbito colectivo y dentro del ámbito personal, en cada uno de los lugares que se ocupe en el orden de la comunidad. El término concejil será donado a todos sus moradores con montes, aguas, salinas, minas, etc. Su señalamiento incluirá la declaración de la facultad de poblar a favor del Consejo, lo que conlleva a la dependencia de todas las tierras y aldeas pobladas en torno a la villa. Es decir, la villa de Ávila es señora y el Consejo de Ávila de otras villas y además de otras aldeas dentro de su territorio jurisdiccional. Ahí es donde se va a llevar justamente toda la actividad y va a convertir en un centro de uso importante a la villa de cabecera, vamos a decirlo así, ¿no?, respecto del agua. El Consejo, con sede institucional en la villa, en este caso Ávila, gozará de autonomía jurídico-política con plenitud de derechos, pudiendo llevar a cabo, a través de sus autoridades, cuantas actuaciones el derecho estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.
Solamente el morador de, comillas, muros adentro, gozaría de la plenitud de derechos y privilegios, especialmente en el orden fiscal, y no los de el arrabal. Es innecesario decir que en la crónica de la población de Ávila en este momento queda claro, en una disputa entre los serranos y los ruanos. Los serranos quedan, por Raimundo de Borgoña, dentro del casco urbano, ¿no? Y ahí va a empezar su dinámica de poder controlar el consejo y tener las directrices del gobierno municipal, y los ruanos van a quedar en los arrabales. Entonces ahí hay una clara distinción social, ¿no? En función de lo que se espera que la sociedad cumpla. Pensemos que estamos siempre en esos límites, ¿ya? Solamente, repito, el morador de, comillas, muros adentro, gozaría de la plenitud de derechos y privilegios, especialmente en el orden fiscal, y no los del arrabal. La crónica de la población de Ávila adjudica al conde Raimundo la decisión de tales extremos como castigo al enfrentamiento surgido con motivo del reparto del botín entre los caballeros serranos, que son los protagonistas de la crónica de Ávila, y estos ruanos, que son otras gentes. Los ruanos, que son reconocidos como menestrales y artesanos, esos son, ¿no es cierto?, sus oficios, son ubicados por fuerza en el arrabal, reservando el espacio urbano a los caballeros, quienes ocuparían cargos rectores municipales, gubernativos y judiciales. La diferencia social entre velatores, estos serranos, y los laboratores, los ruanos, ¿no?, por el ejercicio de la función militar, fue consolidándose en los municipios de la Extremadura desde la segunda mitad del siglo XII. A los caballeros correspondió en exclusividad, como reconocimiento de su especialización funcional, los beneficios y privilegios regios de frontera, los mismos que la crónica les concede mediante el relato legendario. Entonces aquí vemos claramente cómo la crónica de la población de Ávila se compatibiliza, ¿no es cierto?, o no entra en contradicción con la documentación que los reyes están emitiendo siempre en favor de este consejo en particular. Privilegios personales a favor del grupo serrano junto a privilegios territoriales en la definición y extensión del término jurisdiccional abulense marcarán el devenir inicial de la vertebración institucional y jurídica del Consejo de Ávila. De ahí que no sea extraño que los diplomas más antiguos sean referidos a estas materias de esta índole. ¿Cuáles son esas materias? Privilegiar al grupo de los que llevan las armas, que defienden, a los serranos en este caso. La suma de todos estos privilegios, unidos a los referidos al régimen jurídico fiscal de los caballeros, otorgado por Fernando III en 1222 y Alfonso X en 1256, 1264 y 1273, constituye durante decenios el único fuero escrito del Consejo de Ávila y de su tierra. O sea, el fuero de Ávila es una unión de privilegios reales. Cuando Alfonso X en 1273 proceda a confirmar solemnemente a los, comillas, caballeros y Consejo de Ávila todos los privilegios en los fueros, en las cartas de los usos e costumbres e honras, en los derechos de los bienes recibidos de sus antecesores, ordenará que, comillas, no se pudiese perder ni menoscabar ningún privilegio, ni ninguna carta de las que tienen su procedencia, a poner todos ellos en un libro. Eso es lo que manda el rey, poner todos estos privilegios en un libro. Dicho libro contuvo un total de 15 privilegios que se inician con el de los términos, es decir, los límites de la jurisdicción del Consejo, de 1181 por Alfonso VIII de Castilla, continuando con los privilegios de 1193, 1205, 1209, 1215 y 1219, y finalizando con los privilegios de distinción caballeresca de Fernando III, 1222, y los del propio rey sabio de 1256, 1264 y 1273. Hay una progresión, las fechas se pueden buscar en cualquier momento, pero lo que hay una progresión, eso es lo interesante. Es decir, un conjunto de documentos relativos casi con exclusividad a términos y estatus privilegiados de los caballeros de Ávila. No hay ni una sola mención a un supuesto texto o carta foral precedente. Eso es lo que lleva a decir de que este libro lo que tiene son una serie de privilegios, ¿no?, más que un texto evidentemente emanado por la autoridad regia. Entonces podemos preguntarnos, porque una vez que sabemos que el derecho que en Ávila es un derecho dado por el rey, que da privilegio, ¿no es cierto?, que ordena a la sociedad, podemos preguntarnos, ¿qué derechos aplicaban los abulenses en sus relaciones personales, familiares, de resolución de litigios, realización de negocios, a lo largo del primer siglo y medio de existencia? ¿Cómo se vive qué es el derecho que está cotidianamente funcionando?
se puede suponer que el mismo del que gozaban y hacían uso en sus tierras originarias en el interior del reino. Esta gente, por lo tanto, que ya viene con un fuero, en pocas palabras, conocen un fuero en particular. Esas gentes llegadas hasta Ávila, desde 5 villas y otros lugares, eran principalmente, y lo dice la crónica, infanzones, buenos hombres de Castilla. El profesor Miguel justamente ayer explicaba que los infanzones son estos campesinos castellanos militarizados, que cumplen esa función. Entonces, vemos aquí que hay un grupo que tiene claramente un orden primero establecido y después una función. Son, como lo dice la crónica, infanzones, buenos hombres de Castilla, y como tales, y eso se trasladan de estos lugares, ¿no es cierto?, del norte de España hasta esta Ávila, ¿no?, y como tales son sometidos al derecho de tal territorio que traerían consigo junto con sus pertenencias. O sea, se mueve la gente, se mueve el fuero, que lo sigue manteniendo en virtud del oficio que están cumpliendo. ¿Se entiende, no? Eso es ya. El reino de Castilla se regía por el derecho visigótico del liber, a través de sus preceptos y disposiciones codificados en el siglo VII. Esto, en todo caso, no impidió que nuevas regulaciones sobre determinadas materias fueran introduciéndose en la práctica jurídica diaria, por la vía del privilegio, la costumbre o la fazaña judicial. Probablemente las leyes no quedan estáticas, sino que van teniendo modificaciones en relación a qué, en relación justamente a las dinámicas sociales que van ocurriendo. A la hora de dar solución efectiva a las carencias o insuficiencias, fíjense, a la hora de dar solución efectiva a las carencias o insuficiencias de la legislación gótica. Los fueros y cartas pueblas en León y Castilla constituyen, pues, un conjunto de privilegios jurídicamente formulados a través de los cuales se exonera por el poder público a una agrupación vecinal de la aplicación del ordenamiento jurídico general del liber en determinadas materias de derecho civil, penal, procesal o fiscal, mediante la concesión de concretas regulaciones de privativa y específica alegación por sus beneficiarios. Los alcaldes concejiles serán los únicos legitimados para juzgar, interpretar y aplicar el derecho en el municipio. Su actuación en la resolución de litigios estará marcada, supongo, ¿no?, por el sentido común o libre albedrío jurisprudencial, así como por los usos y costumbres tradicionalmente actuados en la materia, reconductibles a los preceptos del liber. Indudablemente, el fuero, el liber y otro tipo de resoluciones jurídicas que tienen que ver justamente con estos jueces que son municipales, ¿no?, en base a esto. El 29 de mayo de 1146, vamos a ver ahora la importancia de estos jueces. El 29 de mayo de 1146, Juan Gómez hace donación a la catedral abulense, la que aparece corroborada por 6 alcaldes, 3 justicias, además de un tenente urbano, el juez y un portero. O sea, todas estas son gente que está concurriendo. En diciembre de 1150, otra donación de la misma naturaleza nomina 8 alcaldes, un senior o tenente y el juez. Finalmente, en 1183, la venta de una tierra en Calerueca a favor del obispo de Ávila se llevó a cabo en una, esto es bien interesante, esta venta de Calerueca a favor del obispo de Ávila se lleva a cabo en una asamblea general, y lo dice así el documento: totum concilium viri et femine. Bueno, a la muerte de Alfonso VIII de Castilla, ya voy terminando, a la muerte de Alfonso VIII de Castilla en 1214, la Extremadura castellana y sus consejos constituyentes dejarán progresivamente de ser la vanguardia fronteriza para convertirse en uno de los territorios de retaguardia. La conquista de Fernando III tras la unión de León y Castilla en 1230 en las tierras de Guadiana y Guadalquivir relegan a un segundo plano el hasta entonces protagonismo de las milicias concejiles. Esos grupos sociales privilegiados, me refiero a las milicias concejiles, estos serranos, ¿no?, en el uso de las armas, volverán la vista ahora a los recursos que sus propios municipios pudieron proporcionarles, ya no necesariamente aventurándose en lo que es eminentemente militar, pero sí teniendo un prestigio socioeconómico importante, ¿no?, se van a volver, vamos a decir, a los negocios propios de lo que es su tierra. Su estatus y cargos rectores en el Consejo les llevarán a concretar una extensa explotación y control agropecuario. Aquí hay un cambio importante.
¿no? Que se reconvierten económicamente al control agropecuario de la extensa propiedad rústica concejil. No se habían dedicado a eso antes, ahora comienzan justamente a hacer esa su dedicación. Desde el punto de vista de la administración, Fernando III decidió poner orden en la atomización concejil en general de esta zona. La forma se tradujo en el otorgamiento e implantación de un mismo texto foral o implantación legal a un elevado número de municipios. Ahora ya no es únicamente un privilegio a cada una de las particulares, sino que son privilegios más extensos, si uno puede llamarlo así, ¿no? La implantación de un mismo texto foral a un número elevado de municipios, no sé qué está pasando aquí, de municipios, a fin de crear un espacio común y amplio de uniformidad jurídica e institucional. Aquí empezamos a ver los primeros pasos para una sistematización de leyes, para un ordenamiento de... La carta remitida a Ávila, eso es lo que nos interesa, se fecha el 17 de julio de 1222. En el preámbulo, el rey destaca la liberalidad del Consejo como recompensa, es decir, han sido muy privilegiados, están muy libres, ¿no? Como recompensa a la fidelidad probada de los abulenses, se refiere específicamente a los serranos aquí, la fidelidad de los serranos abulenses a los reyes castellanos antecesores, como a él mismo, está hablando Fernando III, ¿no? En los complicados inicios de su reino. Efectivamente, Fernando III tiene justamente en el tema de su llegada al trono, tiene un gran apoyo de los caballeros de Ávila. El otorgamiento del texto foral la da el rey mutuo propio, no por petición del Consejo, a fin de racionalizar y homogeneizar el privilegiado régimen jurídico-político concejil. Especialmente, esta es la novedad, especialmente se abren posibilidades a la supervisión y control regio de su desarrollo, ausente en este aspecto hasta este momento. Este privilegio en 1222, para el caso de Ávila y para otros casos de otros consejos, lo que hace es que finalmente va a fijar el control. Hay una autonomía, pero una autonomía controlada por el monarca, ¿no? Especialmente, decía, se abren posibilidades a la supervisión y control regio de su desarrollo, ausente en este aspecto hasta el momento. Así, a la par que el rey confirma que el Consejo elija y nombre cargos rectores según se efectuaba en tiempos inmemoriales, ad vestrum forum, introduce novedades, o sea, ahí está el elemento tradicional, ¿no? Elijan ustedes autoridades de acuerdo al fuero que tengan y a las costumbres que tengan, ¿no? Introduce novedades como que se diese una nómina escrita de los elegidos para que sin dificultad y demora el monarca proceda a su nombramiento oficial. Ahí está la novedad, ¿no? La ratificación, por tanto, del monarca respecto de las autoridades consejiles, ¿no? Inédito. La competencia del Consejo Abulense en todo lo que afecta a la organización territorial y subordinación jurisdiccional de las aldeas a la ciudad o villa será también ratificada por la corona. La participación en el fonsado o expedición militar convocada por el rey deberá desarrollarse por el Consejo una vez al año y siempre bajo la vigilancia y el encabezamiento regio. Al prestarse estos servicios de participar en el rey, en las actividades militares, los participantes, estarán exentos del pago de todo pecho regio. Hay una exención ahí, fiscal. Y así habrá intervención regia en temas fiscales, recaudación de tributos, prestaciones militares, etcétera, etcétera, etcétera. El último precepto fernandino se refirió a la plena vigencia del régimen foral privilegiado abulense, así como la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los derechos regios en el municipio. El rey recordará, además, sus principales funciones como titular del trono. Aquí ya es interesante porque se empieza a ver, ¿no es cierto?, el rey como juez supremo, ¿no? El rey recordará además sus principales funciones como titular del trono y juez supremo del reino, cuya función principal es, comillas, hacer justicia, cierre de comillas, reservándose, el rey, la alta justicia de las sentencias dictadas por jueces inferiores, aunque en cualquier caso la decisión adoptada será salvaguardar, lo dice claramente el rey, ¿no?, salvaguardar y respetar los fueros, privilegios y especialidades jurídicas del lugar. La garantía regia. Y aquí viene otra pregunta, ¿no?
frente a esta transformación, frente a esta novedad que el rey da, ¿no es cierto?, respecto a esta novedad, ¿cuál es la reacción de esta gente? Cabe preguntarse. ¿Cuál debió ser la reacción por parte de los órganos concejiles ante esta supuesta intromisión regia que no tenía precedentes? Se podría pensar o inferir que casi no se puede pensar e inferir que casi no hubo oposición. Lo anterior, o sea, es decir, a estas novedades, uno podría pensar, claro, la gente viene y dice no, porque no es tradicional, el rey aquí está entrando en una base que no le correspondía, antes era autonómico y ahora no, etcétera, etcétera. Pero se puede inferir, y aquí viene el porqué, que no hubo oposición. En 1273, dicha carta foral, la carta de 1222, fue uno de los privilegios integrantes del régimen jurídico otorgado por Alfonso X, ¿no?, a la villa, y por ello debió ser recopilado en este libro, donde estaban todos los otros privilegios. Entonces, por lo tanto, ahí hay un elemento interesante de analizar. Al contrario de lo que se puede pensar, el grupo oligárquico caballeresco de los serranos, con todas estas medidas, obtiene del monarca un importante respaldo a su progresivo y privativo encubrimiento al frente del gobierno urbano. En realidad lo que está haciendo el rey es sancionar todavía más y respaldar todavía más a este grupo oligárquico de los serranos. El estatus social se solventó como requisito inexcusable para el desarrollo a dichos cargos. Además, se institucionalizó su condición de exentos tributarios para incardinarse más bien en el disfrute por la pertenencia de grupo, clase y linaje. Es decir, se les sanciona claramente el gobierno de la municipalidad y del concejo, y esto les permite, además, a estos grupos ya sancionado total y privilegiado totalmente por el rey, dedicarse justamente al aspecto económico, que es lo agropecuario, ¿no es cierto? La oficialía urbana cobró la importancia, y esto es muy interesante, la oficialía urbana cobró la importancia como representante último del municipio. Desde mediados del siglo XIII empezó a ser reconocido por la Cancillería Regia como parte sustancial del Consejo, encabezando su designación oficial. De ahí que un documento, ya esto es el final, de ahí que un documento de 1228, el monarca se dirija ya al, comillas, Concilium et Iuratis et Alcaldibus, cierre de comillas, de Ávila. La antigua aristocracia militar, esta que reseñé en un primer momento, se había transformado ahora en una nueva clase política. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la segunda exposición, que está a cargo del doctor Marcelo Aguirre de la Universidad de los Andes, que se titula La historia Francorum de Gregorio de Tours, un reino, una religión, está cortado, un reino y una religión. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Agradezco la presencia de ustedes, el tiempo de estar acá, y también especialmente a los profesores José Marín y Rómulo Hidalgo. Bien. San Gregorio de Tours nació en el seno de una familia de la aristocracia galorromana, tanto por parte materna como materna, en el año 538 o 539. Natural de Clermont, en la región de Auvernia, su origen senatorial le hizo recibir una cultura y educación latina, aunque su lengua materna era un latín ya en lenta evolución. No cabe duda, ciertamente, que el cristianismo heredado por San Gregorio fue un cristianismo que ya había penetrado profundamente en la sociedad galorromana de su tiempo, constituyéndose en una suerte de nueva romanidad. Esta característica podría constituirse en una clave interpretativa para entender el relato histórico plasmado en la historia de los francos, o Historia Francorum, su mayor y más conocida obra, en donde él da testimonio día a día de los acontecimientos del reino merovingio. En efecto, el santo obispo de Tours fue hijo de una Galia convertida a un cristianismo profundo que, en poco tiempo, le otorgó a esta antigua provincia romana una característica particular y distintiva. La Historia Francorum, indiscutiblemente su escrito más importante, ha pasado a la posteridad como la primera obra de la
historiografía francesa, por decirlo de alguna manera. En ella encontramos las características de una historia universal que deviene en una historia particular, que comienza con la creación del mundo hasta el año 591. Dividida en 10 libros, a partir del libro segundo, el autor emprende una labor de recuerdo de un conjunto de hechos propios del mundo franco y por tanto de un interés cada vez más local. Asimismo, la historia es el fundamento de todo nuestro conocimiento de la época merovingia y una fuente escrita a modo de testimonio autorizado para la posteridad. Tradicionalmente se ha pensado que habría sido redactada entre los años 574-575 hasta el 591, aunque es probable que el autor haya revisado varias veces los distintos libros, casi como un proyecto más de su ministerio episcopal. Hay una edición de Massimo Ordoni, un profesor de la Universidad Roma I, que ha propuesto una innovadora, curiosa datación, pero bueno, no es punto aquí. La visión de San Gregorio corresponde lógicamente a la de un galo romano que narra los hechos históricos más importantes de un mundo bárbaro sin demostrar una mayor penetración en la mentalidad de este último. En ciertos momentos, sobre todo en los últimos 5 libros, la exposición aparece detallada y anecdótica, religiosa y política, escalofriante y edificante. Así, y tal como ha escrito Pierre Richer, su historia resulta ser una historia eclesiástica de los francos, en la cual el mundo bárbaro estaría reducido, en cierto modo, a lo que se relaciona directamente con este objetivo. Estamos entonces frente a una historia que comienza con un relato del pueblo de Dios y que acaba con la novedad de un pueblo bárbaro. Bajo la dirección de sus obispos y de la arquitectura monárquica franca, el mundo merovingio aparece frente a los ojos de San Gregorio como un lugar dominado por la violencia, la traición, la avidez y la lujuria, aunque conviviendo con relatos y algunos ejemplos de santidad. Esta descripción se ve acentuada sobre todo a partir del libro quinto, libro en el cual la obra adquiere una estructura de informativo de los diversos hechos y anécdotas acontecidos en aquellos días. Ahora, a mí me interesa ver la historia Francorum, bueno, que es conocida por todos, más bien como en su aspecto de historia religiosa. Gregorio no es ni un teólogo ni un exegeta, y eso se ve reflejado en su obra. Su conocimiento de San Agustín y de San Jerónimo, por ejemplo, habría sido limitado. A pesar de esto, su preocupación por la ortodoxia le lleva a comenzar su obra histórica por medio de una profesión de fe que tiene como objetivo demostrar el radical rechazo a todo tipo de herejía, en particular al arrianismo. El dogma de la Santísima Trinidad es el punto de partida de su profesión marcadamente nicena, la cual desea explicitar de modo evidente para no llegar a confundir al lector. Dice él: yo deseo confesar mi fe para que aquel que me lea no dude de que yo soy católico. En este sentido, la confirmación pública de su fe y su celo episcopal en la sede de Tours le permiten tener la autoridad necesaria para poder escribir una historia del pueblo franco en la que el carácter edificante tiene un lugar más o menos relevante. Es posible, por tanto, encontrar que a lo largo de los 10 libros de la historia franca se unen una preocupación por las costumbres y asimismo el simple hecho de narrar copiosamente una serie de detalles por el solo gusto de contar, como él mismo lo expresa. Así, la unión de un cierto sentido pastoral y didáctico junto a la exposición de una teología política dentro del marco de un plan divino hacen posible la aparición de relatos hagiográficos y de testimonios de fe destinados a la edificación del lector. Quizás es en esto en donde Marc Reidollet ha querido ver un valor moralizante, a veces edificante y a veces evidente y a veces oculto. Ahora bien, los amplios testimonios de obispos y santos y los relatos hagiográficos en general son herramientas de primer orden para la correcta comprensión del sentido edificante en la obra de San Gregorio. La hagiografía es el medio por el cual el turonense encuentra los fundamentos
una narrativa religiosa. Cuenta 35 relatos. Esta le permite, en cierta medida, la presentación de figuras fieles al dogma, marcadas por una cierta heroicidad, la que se ve demostrada en el triunfo de la verdadera fe en un ambiente dominado por la barbarie y caracterizada por los ritmos de auge y caída de los distintos reinos. En relación a esto, tal como lo ha señalado Wallace Harden, la geografía es uno de los elementos principales de la actividad literaria del obispo-escritor. Sin duda alguna, dentro del elenco de hombres de virtud cristiana, una de las principales figuras ejemplares presentadas por el obispo de Tours es la de su predecesor en la sede episcopal, San Martín. Para él, este es su propio modelo de obispo, defensor de la fe y enemigo de los herejes arrianos. Al comienzo de su obra, prefigurando su proyecto narrativo, elogia al monje Panonio en los siguientes términos. Dice de él: destruyó templos, destruyó la herejía, edificó iglesias, casi como un proyecto personal. Los numerosos milagros de San Martín son contados a lo largo de toda la obra y en su calidad de protector de la diócesis de Tours aparecen de una manera aún más destacada. Así, la serie de narraciones portentosas permite que el autor plasme un matiz pastoral y edificante al relato histórico escrito, el cual convive paralelamente, sin muchas conexiones evidentes, con el interés en la historia de los reyes francos de sus días. A pesar de lo anterior, la figura de San Martín presenta los ideales de una concepción religiosa de la Galia del siglo VI, concepción en la que la diócesis de Loira aparece como un lugar de peregrinación, una tierra predilecta en cuanto a los milagros, es decir, una suerte de capital religiosa gala, casi como una antesala de lo que será el papel de la ciudad de Tours en el mundo carolingio. Asimismo, la conciencia de ser sucesor en la sede episcopal de San Martín fue tan fuerte que, sin duda alguna, marcó su labor eclesiástica, su vocación apostólica y su actividad evangelizadora. Todo lo relacionado con su santo predecesor tiene para San Gregorio una connotación de sagrado, manifestado incluso en el deseo de emular su estilo de vida ascética y su ejemplo moral en medio de un pueblo que veía en el reino franco un designio del plan de Dios. En efecto, el mundo de los milagros no era una realidad lejana para el obispo historiador, sino que formaba parte de lo más propio del presente en el que le tocó vivir. Ellos son un testimonio de la acción divina en la historia y bajo esta convicción aparecen en su obra histórica, es decir, como hechos normales y cotidianos, válidos como testimonios de una historia coherente y que debe interpretarse bajo una lógica diferente de la nuestra y dentro de las claves de la acción de la providencia. A modo de ejemplo, Clodoveo es presentado como un buen cristiano que, a pesar de su ambición, es utilizado para los designios de Dios y la expresión de la fe, a diferencia de los reyes más cercanos a los días del autor. Por tanto, la Historia Francorum señala una descripción de los acontecimientos y de los diversos fenómenos, incluso geográficos, ordenados hacia una realidad sobrenatural, la cual se encuentra íntimamente unida con la creencia de los hombres de su tiempo. A esto se suma el hecho de haber nacido bajo un ambiente, podríamos decir, extremadamente devoto, ambiente dentro del cual lo prodigioso da unidad a la narración de la obra. Ahora bien, la presencia de los relatos hagiográficos adquiere un lugar preponderante y permite que nuestro autor presente la historia de la salvación a través de las figuras de los elegidos, de manera particular San Martín, quien se enmarca dentro de lo que se puede llamar una tipología profética, tal como aparece también en Sulpicio Severo, el gran biógrafo aquitano. Es interesante hacer los paralelos, sobre todo en la narración de la Vita Martini con también los 7 libros de los milagros de San Gregorio, la comparación un poco de la actividad de San Martín. En este punto cabe recordar que la religiosidad del obispo de Tours, como la de cualquier pensador cristiano de la época, radicaba en una fidelidad y centralidad en la Sagrada Escritura. En tanto que palabra revelada, el texto bíblico se constituye en el punto de partida de toda reflexión histórica. Siguiendo las palabras de Francesc Polantin,
Cito: la Biblia es para el cristiano mucho mejor que para el pagano, Homero o Virgilio o Cicerón. Para Gregorio, letrado modesto y cristiano convencido, el recurso frecuente de la expresión bíblica es una manera de vivir en presencia de Dios. Uno podría agregar: mientras más reminiscencia tuviera, más bella sería su prosa, en definitiva. Por consiguiente, una de las mayores novedades de San Gregorio consiste en haber incluido las gestas de los santos al interior de su historia, entendiendo estos relatos como fuentes de primer orden que le permiten dar un mensaje moral y edificante que la narración estrictamente histórica o cronística no le posibilita. De este modo, el género geográfico se encuentra al servicio de un relato mayor, pues el cumplimiento de las profecías bíblicas en la figura de Jesucristo viene a ser el hecho teológico por excelencia y, asimismo, para la historia humana representa el prototipo para una correcta instrucción religiosa. Desde su experiencia personal, tanto civil como espiritual, elabora una conciencia colectiva de cristianización común a élites y grupos populares. En este sentido, se puede afirmar que la vida de los santos es un reflejo de la Escritura, ya que el autor galorromano pensaba que su prosa era bella, como decía antes, y cuidada en la medida en que ella estaba centrada en la Escritura. Así, en el contexto de un mundo que aparece como nuevo, con un conjunto de reinos convertidos al cristianismo católico, San Gregorio descubre la necesidad de modelos de vida moral cristiana, sobre todo en la medida en que él mismo deviene en el narrador de un ideal de reino, de reyes y de una Galia cristiana. Ahora, en cuanto al providencialismo. La visión histórica gregoriana adopta ciertas características apologéticas y en tanto que pastor de la comunidad católica de Tours manifiesta la necesidad inminente de reaccionar ante el peligro amenazante de la herejía, tal como lo expresa al comienzo de su prefacio general, escrito probablemente al final de sus días. Dice: las iglesias eran atacadas por los heréticos y protegidas por los católicos. El celo pastoral y la explicación de los hechos que finalmente conducen a la comprensión del misterio de la fe se unen a la defensa de la doctrina, la que da una coherencia al proyecto histórico que la mayoría de las veces presenta un sentido evidente y también oculto, solo conocido por Dios. Así, el horror que al obispo turonense le provocaba el arrianismo, definido por él mismo como aquella pérfida y deforme herejía, la habría llevado incluso a olvidar, de cierta forma, y en esto sigo a Suzanne Tellier, que los miembros de esta, aunque no católicos, sí tenían la condición en cierta forma de cristianos. Esto deja en claro el total rechazo hacia la herejía en pos de la ortodoxia doctrinal, tal como se ve reflejado en la oposición de los términos aeretici y cristiani, términos que para él son totalmente contrarios y distintos. La intención de mostrar a hombres elegidos, como ya había hecho Eusebio en el caso de Constantino, lleva a San Gregorio a retomar la figura de Clodoveo como uno de los mayores, como uno más de los hombres favorecidos por el designio divino para mostrar a través de sus triunfos militares la protección sobrenatural, la cual va en directa relación con la confesión de la Santísima Trinidad. Las victorias son presentadas entonces como el triunfo de la verdadera fe sobre la herejía, más allá incluso del suceso real que plasmó el triunfo de los francos sobre los godos. Más adelante, en el prólogo del libro tercero, el obispo historiador escribe, lo cito: yo querría, si les place, comparar un poco los éxitos sobrevenidos a los cristianos que confiesan la Trinidad y los desastres sufridos por los heréticos que la dividen. Para ello, usa el ejemplo de Alarico, quien, al renegar de la fe católica, aparece, en palabras del obispo, privado de su reino, de su pueblo y lo que es lo más importante, de la vida eterna. Justamente, a partir de la cita recogida, se puede apreciar una cierta justicia inminente a lo largo de toda la obra, la que tiene como trasfondo una suerte de teología de la historia, con una relación entre los avatares de la tierra y la paz del más allá. Fijándonos en otro de los pasajes de la Historia Francorum, encontramos la figura del rey Chilperico y su actuación en el trono.
San Gregorio tiene duras palabras para este personaje, a quien define como un blasfemo y hereje por haber impuesto doctrinas cerradas en relación a la Santísima Trinidad, tanto por sus crueldades como por su temeraria labor, en tanto que gobernantes no dudan llamarlo, cito, el Nerón y Herodes de nuestro tiempo. Conforme a su proyecto, el obispo de Tours rechaza a este rey de Neustria y deja en claro que su mayor vicio fue el intento de imponer la herejía, presionando al episcopado tal como lo relata en el libro quinto. A esto se suma además su política anticlerical, su intento por tomar el poder por la fuerza, así como su responsabilidad en las guerras civiles. Frente a este panorama, la confusión doctrinal no resulta Frente a este panorama de confusión doctrinal, no resulta difícil imaginar el rechazo férreo por parte del turonense hacia este personaje. Asimismo, la oposición a la herejía manifestada tanto por Gregorio, en cuanto obispo de Tours, como por el obispo de Albi, o profundos conflictos, pero por sobre todo fértil, abierto a mutuas influencias. Ese borde mar era la plataforma desde la cual mercancías, creencias e ideas, llevadas por medio de voces y manuscritos, confluían o penetraban hacia los mundos interiores, desiertos, bosques, estepas, valles fluviales, ínsulas, amplias mesetas. De camino hacia el Levante, Antioquía, Palmira, dura Europos. Más allá, profundos orientes surgían desde las miradas asidas a cabalgaduras de caravaneros. Remontando la Galia, Marsella, Lugdunum, Trevenis, luego las tierras boreales que se ofrecían allende los mares. Mirando hacia el sol del mediodía, Roma, Hipona, Tingad, más allá la frontera del gran desierto. Asomados al horizonte del viejo Pireo, Atenas ahorcajadas, más allá Alejandría y Constantinopla, también Antioquía y Tarragona. Porque helenidades y cristiandades también tronaron desde mundos fronterizos, desde el interior de las montañas de Armenia y Mauritania, desde los amables Apeninos, así como desde los bosques hercinianos, desde las islas del septentrión como aquellas del mediodía, también desde la peninsular Sefarda del sol poniente hasta los verdores de Hibernia, un poco más tarde. Partes y fragmentos de muchas verdades quedaron diseminados en murmullos de callejones, abiertas ágoras o formidables archivos, acá en rótulos manuscritos, allá en epigrafías conmemorativas. Así se nos ofrece, como una preciosa tapicería strómata, fragmentada, retazos de una dispersión que alguna vez conoció una mejor coherencia. Fue en un tiempo muy postrero al señalado que el grito de un vendedor, entre otros muchos más, llamó la atención de un joven clérigo amante de este mundo referido. Quizás la consistencia de los glóbulos oculares o el brillo de las escamas del alimento que él buscaba lo encaminaron hacia el sitio de un formidable hallazgo. En todo caso, sucedió en un mercado abierto, pero no cualquiera, sino uno de Constantinopla. Allí fue en la pescadería, quizás tan digna como aquella de Venecia, lugar de intercambio en donde hasta era posible escuchar a músicos itinerantes de las antípodas, porque como en las ferias, allí, sobre perfumados mesones, bajo una tienda pero a cielo descubierto, la vida encuentra un cobijo y se exponen voces al vuelo. Fue en un lugar como este, en donde otro joven, un nazareno, 14 siglos antes, buscó miradas ofreciendo su palabra frente al mar de Galilea. Una mañana, entre todos aquellos días que formaron parte del año 1436, ahí, en medio de las cotidianidades que tejen la vida, en la ciudad de Constantinopla, tuvo lugar un acontecimiento. Tomás de Arezzo, joven clérigo que había acudido a la ciudad para estudiar el griego, desde las tierras allende del Adriático, vio algo más que los frescos pescados que buscaba.
cerca de las manos de un vendedor, sobre el mesón en donde se exhibía la mercancía del día, es decir, junto al cardumen capturado, había una pila de rótulos y folios, algunos aún unidos por la costura de un artífice. Tomás debió haber tenido esa extraña sensación sincrónica entre la duda, la sospecha y la certeza. Tomando posiblemente algunas hojas, descubrió con inusitado asombro que se trataba de un códice en una etapa inicial de exfoliación a fin de servir como envoltorio. Podemos imaginarlo, camino a casa, con sus pescados y ese notable manuscrito adquirido al lego vendedor. Podemos imaginarlo junto al fuego y los preparativos de su colación, desglosando ese griego antiguo. Podemos imaginar el brillo de sus ojos. ¿Qué había adquirido el joven estudiante? Un manuscrito, posiblemente facturado entre los siglos XIII y XIV. Era copia de otros originales, algunos con referencias y articulaciones en redes de escritura, otros únicos, de los siglos II y III, vinculados probablemente a esa otra ciudad del Mediterráneo meridional, Alejandría. Allí, hacia 1436, en medio del trajín de la tienda de un pescadero, fue que en una atestada ciudad crepuscular, pocos años antes que los cañones turcos derribaran las 3 líneas de sus formidables murallas, cerrando así un ciclo milenario, Tomás de Arezzo divisó los folios de los restos de un códex escrito en un griego de los siglos II y III, de una de las colecciones de textos más bellos del amanecer del cristianismo helénico. En ese manuscrito, Alejandría había besado a Constantinopla con la oscura tinta de un cálamo. Allí reposaba para ser sacrificado como mortaja de un fresco alimento. Entre las hojas del manuscrito, quizás, Tomás alcanzó a leer y descifrar, porque precisamente a eso había ido a la ciudad, en un griego de más de 1000 años atrás, un párrafo que comenzaba así. Todos ustedes conocen este texto, ¿no? Veo, excelentísimo Teógneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos. Uno de los tantos textos contenidos en ese códice, bajo la forma retórica de una epístola, se transformaría en una de las más significativas apologías cristianas de la época tardo-helenística. De la suerte posterior de este códex, que en 200 páginas contenía 22 textos cristianos apologéticos, catalogado como Codex Argentoratensis Graecus 9, de cómo viajó en las manos de un obispo croata y futuro cardenal, Juan Stojković, futuro cardenal Juan de Ragusa, para comenzar un largo itinerario a través de archivos y bibliotecas europeos, de cómo cruzó los Alpes hasta Basilea y luego de un periplo terminó en cenicienta presencia en un incendio en medio de un conflicto en la ciudad de Estrasburgo en 1870, podríamos seguir relatando, mas debemos volver a lo significativo del texto mismo, que afortunadamente ya había sido copiado. Por ahora, nos interesa referir que dentro del total de los escritos, el quinto tratado apologético cristiano contenido en él ha sido uno de los más perspicaces textos que habían definido un modo de residencia cristiana en este mundo. El recordado Henri Irénée Marrou, uno de los más brillantes historiadores de la antigüedad tardía, compañero de rutas de Henri de Lubac y Jean Danilou, otros inmensos intérpretes de esa temprana cristiandad y forjadores de una de las colecciones críticas de los más valiosos documentos de la cristiandad, la Source Chrétienne. Se fundó esto, ¿no es cierto?, en Lyon, desde 1943 se edita la Source Chrétienne. Henri Irénée Marrou, como ya he dicho antes, ¿no es cierto?, realizó precisamente en esa colección una edición de este manuscrito. La edición crítica de Marrou, entre otras valiosas, la de Pilemont, Galandi, Andriessen, nos reporta planos de legitimidad de la obra y la contextualiza a fines del siglo II.
Señala la alternativa de escritura original en una de las grandes ciudades del fecundo Mediterráneo, Alejandría, y atribuye posible autoría al maestro de Clemente, Panteno. Otros autores han señalado a Apeles, Clemente de Roma, Marción, Quadrato, entre otros. Se trata de una apología, dice Marrú, que señala de un modo extraordinario el extraño equilibrio del habitar cristiano y que revela al mismo tiempo un modo de residir que revela esa particular comunidad helenística fundada desde una experiencia abierta y en conflicto de un mundo ecuménico, pero también distante de un pleno enraizamiento. Un mundo que se había interetnizado, creando una amplia red de vínculos y tramas que en su parte más significativa habla desde las grandes urbes cosmopolitas, en donde es posible sentir un extrañamiento de lo propiamente local. Leeré el texto que muchos conocen, ¿no es cierto?, pero para volver a él desde el punto de vista de la residencia cristiana. Los cristianos, dice la epístola de Teócrito, ¿no es cierto?, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose el vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un temor particular de conducta admirable. Y por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen lo que les nace. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ellos se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores. Condenados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extranjeros. Son perseguidos por los griegos y sin embargo los mismos que les aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Texto más que conocido, ¿no es cierto? ¿Qué modo más paradójico de señalar una residencia? Este párrafo parcial del texto original nos señala un reconocimiento del mundo. El cristianismo no se confunde con cultos salvacionistas que solo se concentran en un más allá, en evasión a esta realidad, pero tampoco imitan un telúrico paganismo. Peregrinos en el tiempo, reconocen el mundo y se insertan en él. Marrú nos dice que aquí acontece el papel cósmico de los cristianos. El concepto paroikoi en griego, del texto original, corresponde a la noción de extranjeros residentes. Se trata de un particular extrañamiento cultural, en donde un buen pagano como Rutilio Namasiano podría reconocer una falta de ciudadanía real. Claro, los vio en su más clara radicalidad, allí, en las costas del Tirreno, en su viaje de regreso a las Galias, en la imagen de los monjes de la isla Capraria, nombrados como Lucifugi o Lucifugi, ¿no? Vini. Tienen, que escapan a la luz, ¿no es cierto? Tienen como un buen pagano, ¿no es cierto? Rutilio como un buen pagano cívico y republicano, aunque lejos ya de su amada república, una imagen muy negativa del extrañamiento monástico más radical. La imagen de Rutilio es distante y no alcanza a comprender los signos de un tiempo nuevo, en donde las actitudes se asumen con la radicalidad que exige el momento.
Aunque no todos los cristianos han asumido tal compromiso, aún así, la vida cristiana está bajo el signo originario de un destierro y exilio. En realidad, podemos pensar que se trata de una residencia condicional, transitoria. La idea de una existencia peregrina parece ser lo cardinal. El mundo es provisional en cuanto a su temporalidad. Las ciudades, el imperio, las instituciones están bajo un signo de gerundio. Aquí lo transitorio se transforma en una condición esencial. El ser conjugado en cuanto camino o moviato y una común sociedad, unas objetas universales. Este modo residente nos parece propio del signo helenístico de las cosas. Se está en un mundo, pero en consideración a una fundamental presencia en expectación hacia lo venidero. Un particular extrañamiento de una cristiandad alejandrina en suspensión. Las circunstancias de horizonte existencial del periodo helenístico tardío debe haber significado para muchas comunidades un conjunto de variables que favorecían una residencia condicional. Helenismo y cristiandad constituyen una díada hermanada en un sentido que se fundamenta en la aceptación de un mundo, pero su apertura hacia lo trascendente. Esta integración la podemos adjudicar a esa peculiar humanidad de la plural sociedad helenística. Segundo, cultura y residencia, bajo el signo de la paradoja. El escrito a Diógneto, la epístola, ¿no es cierto?, nos señala la esencial paradoja de la residencia cristiana en este mundo. Hace un tiempo comentábamos acerca de ese vértice desde donde se abría esta doble vía en la cristiandad, ese lugar de bifurcación que tantas veces se repetirá a lo largo de la historia, cultura o santidad. Festuvier, en su recordada obra acerca del monacato oriental, nos instala ante una de las cuestiones más decisivas de la originaria cristiandad que tan equilibrada y clara vimos en la respuesta de Diógneto. ¿Cómo habitar el mundo en su misteriosa temporalidad? ¿De qué modos se hacía posible para esos cristianos de los tempranos tiempos la convivencia con las herencias y tradiciones previas a su propia comunidad? ¿Era posible asumir la ciudad de los antiguos, o mejor era abandonarla para encaminarse hacia las retiradas soledades? Allí, la doble senda perfilaba los dos sentidos paradójicos, permanencia o itinerancia. La lúcida belleza de la epístola de Diógneto nos señala ese signo, entre un presente ya construido por legado y tradiciones y un gerundio teleológico abierto al camino de una nueva historia, entre las viejas vestimentas heredadas y la desnudez de un sendero abierto. En los 3 primeros siglos de las cristiandades, en sus múltiples posibilidades de traducir el ejemplo de vida y las palabras del mensaje, por los diversos caminos de una oralidad aún abierta a sentidos posibles, una de las cuestiones capitales estuvo referida en la pregunta por la cultura. Desde aquí derivó un amplio campo de interrogaciones: la identidad originaria y las tradiciones reportadas, la construcción de un ideal comunitario referido al mundo público o en reserva de él, la alternativa salvífica activa y en vinculación con lo heredado o en drástico contraste, entre muchas otras cuestiones. Todo ello implicó un intenso diálogo con la cultura ambiental y en un ámbito de circulación de ideas que hoy podríamos entender como una esfera mundo, la cultura helenística y su amplio campo de circulación gracias al horizonte ecuménico de una hegemonía imperial. En este ámbito se expresa aquello que desde el lenguaje acontece en cuanto koiné y que se muestra en múltiples variantes culturales, es decir, un común ambiente de corrientes de ideas tanto en las élites como en los planos más populares urbanos. Aquí se expresan nuevos modos de sentir y pensar, así como actitudes y formas simbólicas. Este común ambiente incorpora la idea de un sentido mediterráneo, de integración, a partir de un eje helénico de ciertas élites, pero con inclusiones orientales, bárbaras, así como de sectores populares o plebeyos. Esta civilización helenística esencialmente urbana, Bianchi Bandinelli refiere a eso, ¿no?,
estuvo conectada a través de un complejo sistema de circulación económica, social y cultural, y su declinación y crisis, antigüedad tardía, señala el límite de esta hegemonía y su derivación hacia formas zonales, provinciales, locales, étnicas, aquello que Schlesser llamaría el reemplazo desde una magistra barbaritas. Un particular sentido de este modo integrativo lo encontramos en Clemente de Alejandría, ciudad que se convertirá en el lugar de encuentro por excelencia del cristianismo con el helenismo. Para Clemente, esta magistra barbaritas se instala anticipadamente a la helenitas y a la latinitas. Para Clemente, los más antiguos filósofos fueron bárbaros. Comillas. Los profetas de Egipto, los caldeos de Asiria, los druidas de Galia, los magos persas, los gimnosofistas de la India. Pero también Clemente, o para Clemente, ¿no es cierto?, un mayor poder sagrado existe en las palabras y oraciones originarias, primigenias o bárbaras. Nos dice Clemente, los dialectos primitivos y específicos, lo que llamaríamos hoy día las lenguas étnicas, ¿no es cierto?, son bárbaros, pero tienen nombres que son por naturaleza. Todos admiten que las oraciones son más poderosas si están recitadas en lengua bárbara. Esto a favor, ¿no es cierto?, de lo que sucederá posteriormente en el mundo medieval. Sin embargo, el centro de la reflexión de Clemente se dirige hacia la magistra Helenitas, depositaria de una sabiduría previa que debió haber participado de una revelación sagrada, cósmica y moral. Para Jean de Nelou, se evangelizan las costumbres griegas al tiempo que se heleniza el Evangelio. Por ello, Clemente quiere crear un tipo de cristiano en relación con el ideal helenístico. Clemente consolida una reflexión acerca del fundamento de la legitimidad de la herencia pagana en cuanto a sabiduría de lo humano, pero desde una perspicacia que brota desde cierto grado de participación en una revelación cósmica y moral en el interior de la conciencia humana. Se trata de una presencia del logo anticipada en el mundo pagano anterior y contemporáneo del cristianismo, del mismo modo que en el pasado judío hubo una anticipación de la gnosis sagrada. El concepto de gnosis no tiene que ver en este caso con el gnosticismo. Para Clemente la gnosis es el conocimiento, ¿no es cierto?, de Dios, ¿no? Así en Clemente acontece un campo de aproximación y confianza hacia la sabiduría pagana como también bárbara, es decir, hacia la cultura de una humanidad en el sentido más amplio que se pueda pensar. Este es un momento capital. Se trata de una aceptación abierta de la cultura como lugar de reflexión humana plural. Nos dice Clemente, parece que la mayoría de los que se llaman cristianos se comportan como los compañeros de Ulises. Se acercan a la cultura, logos es la palabra que lo ocupa para cultura, como gente burda, que ha de pasar no solo junto a las sirenas, sino junto a la ignorancia, porque saben que si llegasen a escuchar una vez las lecciones de los griegos, no serían ya capaces de volver a su casa. Pero el que sabe recoger de entre lo que oye toda flor buena para su provecho, por más que sea de los griegos, pues del Señor es la tierra y todo lo que llena, no tiene por qué huir de la cultura, a la manera de los animales irracionales. Hay un signo extraordinario en este gesto de Clemente por buscar una paideia esencial para una común sociedad, ya antecedida por San Pablo y Justino. Nos muestra un camino que va desde un original y pudoroso extrañamiento hacia la apropiación de un mundo, como bien sostiene Bernard Jäger, principio de un desarrollo decisivo en la aspiración de los cristianos hacia la meta de una civilización cristiana. Tercero y final, helenidades y helenismo. Nos podemos preguntar si acaso este eclecticismo y sincretismo globalizante e integrador produjo solo un pastiche híbrido, o en realidad fue posible en ese ámbito de pluralidades y normalismo una fecunda síntesis.
Tanto el periodo helenístico tardío como la antigüedad tardía ya no se interpretan como etapas decadentes, sino tiempos en los cuales, por las circunstancias de transformaciones estructurales, produjeron nuevas respuestas. Esta nueva época logrará posibilitar una residencia en las cristiandades hasta ese tiempo presente, asumiendo la concreta realidad de su integridad, encarnación. Fundará sobre suelo, perpetración, un sentido histórico de presencia, liberando a algunas cristiandades de sus potencialidades salvacionistas de huida, clausura, como las sectas, o de un extremado espiritualismo alienante. Tal es la importancia de la helenización. El periodo helenístico tardío, particularmente los ambientes intelectuales de las zonas urbanas, como lo fue la Alejandría de Clemente, hacia las postrimerías del siglo II y comienzos del III, nos muestra una marcada tendencia hacia un eclecticismo filosófico y religioso. El pensamiento actual, odierno, con categorizaciones actuales, ¿no es cierto?, llaman a esta particular circunstancia cultural de las élites intelectuales paganas y cristianas platonismo medio. Las influencias platónicas en el pensamiento de Alejandría, obra de Llamas Martínez, lo llama neoplatonismo, de acuerdo al modo de recepción o lectura que se realizaba de la obra de Platón como matriz de una tradición de pensamiento. Lo decisivo parece ser, a nuestro entender, el desplazamiento de la filosofía hacia aquello que podríamos llamar la morada de lo religioso, entendiendo en ello una suerte de trascendentalización de la realidad fenoménica con decisivas influencias en la representación antropológica, tanto como en aquella cosmológica. Por una parte, la condición humana comienza un doble proceso de recogimiento y dispersión, desde su circunstancia pública y cívica, política y social, desde una condición enraizada en una particular determinación cívica que podríamos referir en cuanto politeica, hace una suerte de introspección individual instalada en el plano de una experiencia personal, entre otras cosas, en aquello que en el lenguaje cristiano se percibe como acontecimiento de fe. En este plano se da apertura a todo un espacio reflexivo referido a la vinculación y contradicción de la propia residencia personal, cuerpo y alma. Y por otra parte, un movimiento ecuménico y abierto hacia un sentido de comunidad universal. Esta aparición de una nueva conciencia de amplitud entre cercanía y lejanía parece ser un signo de la experiencia helenística del mundo. De manera similar, en la dimensión cosmológica se subraya la doble integración del mundo, lo visible y lo invisible. Uno asumible desde lo empírico hacia el pensamiento lógico, el otro desde la vía intuitivo-simbólica, práctico-mística o ritual experiencial hacia el pensamiento alegórico, que tanto veremos luego desarrollado en el mundo medieval. Aquí el mundo acontece en cuanto resto de otro, sombra de lo trascendente. Esta particular inflexión en la experiencia de la vida se traducirá en actos y actitudes que conducirán a nuevas formas de habitar el mundo, entre la permanencia helénica y la itinerancia cristiana, entre el deseo de construir una politeia dialogante y la poiesis de la palabra del hombre del camino, homo viator, entre la herencia de un presente ya construido y el gerundio abierto hacia lo posible, entre las vestimentas codificadas y la desnudez de cuerpos abiertos, surge la pregunta por un común residir de una humanidad universal que encontró respuestas en la cultura helénico-cristiana. Preguntas y respuestas que cada cierto tiempo, cuando Babilonia está más cercana que la Jerusalén de la promesa, me refiero a la actualidad, vuelven a cobrar vigencia en nuestros labios y oídos. Estas jornadas están dispuestas para este común pensar que es la universidad por antonomasia, aquí en donde aún es posible, desde la actualización de esa maternidad mediterránea, una común América. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los
dos ponentes, voy a invitar a que las preguntas se las puedan hacer personalmente, porque viene ahora la clase magistral del profesor Carlos de Ayala. El profesor Carlos de Ayala va a dar la clase magistral titulada Las órdenes militares en la Edad Media, en especial la orden